buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de CNN Tiempo, noche de día martes, luego de una jornada súper calurosa. ¿Cómo se proyecta el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, incluso parte de la próxima semana? Ya tenemos la información y la vamos a compartir con todos ustedes más adelante en CNN Tiempo. La invitación a que se queden en nuestra sintonía. Bueno, vamos a partir hablando de un tema súper relevante que tiene que ver con un destino turístico muy visitado en la región del Maule, pero también tiene que ver con medio ambiente. Ya se destaca la idea central en nuestro reproductor de caracteres. Les cuento que la Seremi de Salud del Maule declaró hace unos días al lago Bichuquén como zona de riesgo sanitaria debido a la presencia de la cianobacteria nodularia. Por ello, se prohibió el uso del agua, ya sea para baño o actividades recreacionales. Ante eso, planteamos la siguiente pregunta. Primero, ¿qué es la nodularia? La cianobacteria potencialmente tóxica presente en el contaminado lago de la región del Maule. Vamos a profundizar en ello. ¿Cuál es el origen de esta contaminación? ¿Cuánto tarda la recuperación? Bueno, todo eso lo vamos a conversar ahora en CNN Tiempo. Y lo hacemos con Karin del Campo, ya la vemos en la pantalla de CNN Chile. Ella es magíster en microbiología y secretaria de Estudios de Tecnología Médica de la Universidad San Sebastián. Karin, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a CNN Chile. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo. Lo primero que quisiera preguntarte, Karin, ¿qué es la nodularia? Que me entregues características de esta bacteria. Sí, bien. Bueno, la nodularia es una bacteria, nodularia fumígena, especie particularmente de la que vamos a hablar en este momento. Es una bacteria, es una cianobacteria, ya que en este caso es conocida por tener o poseer clorofila, y eso implica que va a hacer fotosíntesis, por lo cual la vamos a encontrar generalmente en ambientes acuosos o en vida libre. Bien. Esta cianobacteria filamentosa, generalmente, como les comentó, se encuentra en el medio ambiente y frente a algunas condiciones podría generar una sobrereproducción. Ya, tú nos explicabas por el hecho de poseer clorofila, por lo tanto hace fotosíntesis. Y Así es. El lago Bichuquén en particular, reúne las características necesarias en las que, comillas, y lo digo en términos coloquiales, le gusta vivir a esta bacteria. O sea, para que esta bacteria se sobrereproduzca, ¿cierto? Y que genere una alerta, por ejemplo, sanitaria, tienen que Sí. existir algunas condiciones. Cualquier lago va a tener un basal de nutrientes o de sustratos para que algunas bacterias de vida libre puedan vivir permanentemente. Sin embargo, si estas condiciones, por ejemplo, aumentan o se generan otras adicionales, que fue lo que pasó acá, claramente vamos a tener una sobrereproducción de esta bacteria, que en este caso sería un aumento de la salinidad, un aumento de algunos nutrientes de tipo fosfatos, de tipos nitratos, y además si lo condicionamos, por ejemplo, con temperatura y luz, que Ya. justamente ahora por un tema estival claramente empieza a aumentar la temperatura, confluye, ¿cierto?, esta figura como de triada en donde se sobre reproduce esta bacteria y generó particularmente esta contaminación del lago Bichuquén. Y en base a tu última respuesta me surge inmediatamente una pregunta. En ese aumento de condiciones propicias para esta sobrereproducción, ¿podemos deducir a esta hora que son condiciones que se producen de manera natural o puede haber intervención humana en aumentar esas características o esas condiciones que profesan una mayor reproducción? Sí, es una excelente pregunta porque justamente eso va a tributar a que eventualmente salten estas alertas sanitarias. Claro. En este caso, particularmente, claro, el lago sí mantiene una proporción, como comentamos, de nutrientes de manera estable, ¿cierto? Pero en este caso también no hay que dejar de lado de que puede haber algún tipo de intervención humana en donde, por ejemplo, un simple hecho de utilizar algunos tipos de champús, algunos tipos de, por ejemplo, abonos, ya sea de pasto o abonos en parcelas, estos tienen altos niveles de fosfato. Y si eso eventualmente se elimina en el río o en el lago, en este caso, va a generar un aumento no normal, no basal de estos sustratos y que va a generar la sobrereproducción de la bacteria. Entonces no hay que descartar también una posible intervención humana que por supuesto eso se va a investigar posteriormente.
Por supuesto, y a esta hora de la noche, como primer consolidado de lo que hemos estado conversando, Karin, quisiera compartir contigo y toda la audiencia algunos datos para que vamos haciendo un resumen de lo que hemos hablado hasta esta hora de la noche. Por ejemplo, tú nos decías que son bacterias que poseen clorofila, por lo tanto hacen fotosíntesis. Eso, de Así alguna u es. otra manera, hace mucho más viable la sobrereproducción, sumado a otras condiciones como la salinidad, que se da por infiltración del agua de mar, por ejemplo. Si no ingresa directamente al lago, se mete por debajo de las dunas. Nutrientes, Por abajo, exacto. claro, tú ahí nos hablabas de nitratos, fosfato y algunas sales. Ojo con los fosfatos, es clave hacer la investigación para saber si detrás de esto hay o no intervención humana. Champús o detergentes, por ejemplo, contienen fosfatos. Temperatura y la luz solar que nos mencionabas anteriormente, algo que obviamente aumenta en esta época del año. Y en ese sentido, la pregunta que se planteaba es si esto era un proceso natural o había intervención humana, es algo a lo cual hay que estar atentos. Por otro lado, ¿cuál es el riesgo toxicológico de la presencia de esta bacteria, Karin del Campo? Tú nos cuentas. Sí, en este caso esta bacteria sí presenta una toxina, ya la nodularina particularmente es el nombre de esta toxina, y que se ha visto que tiene algún tipo de relación eventualmente tóxica, ¿cierto? En diferentes sitios, particularmente a nivel hepático, a nivel del sistema nervioso central y también en algunas condiciones puede también generar daños a nivel gastrointestinal. Sin embargo, el mayor target que va a tener esta toxina es a nivel hepatotóxico. Bien, entonces ahí, en el caso de que haya un consumo particular de esta toxina, pudiese generar algún tipo de una condición adversa que puede incluso conllevar a mortalidad de fauna acuática o fauna, en este caso, por ejemplo, doméstica, como son las mascotas, que si en el caso de que puedan beber, consumir el agua que esté contaminada con esta toxina, pudiese haber algún tipo de desenlace fatal. De hecho, en la literatura está descrito que han sido reportados casos de muerte por consumo, en este caso animal, de esta toxina. Sí, eso te quería comentar, Karin, porque han surgido precisamente denuncias y publicaciones que hablan de la muerte, por ejemplo, de perros. ¿Tiene que ver o eventualmente podría tener que ver con el consumo del agua del lago Bichuquén? Sí, efectivamente puede ser, también me imagino que eso va a ser materia de investigación. El hecho de que esta toxina presente como fuente de acción, ¿cierto? Como mecanismo de acción la inhibición de fosfatasas, ya que esta interacción con las proteínas particularmente va a generar una interrupción en las vías de señalización. Ya. Y eso conlleva, por supuesto, a un problema mayor que puede desencadenar en la muerte. Entonces, tiene relación lo que esté pasando con, por ejemplo, la muerte de mascotas, con el consumo eventual que haya sido del agua contaminada con la toxina. Hecha la aclaración respecto, por ejemplo, a mascotas o a parte del ecosistema que habita el lago Bichuquén, hablemos directamente del riesgo potencial para nosotros, los humanos. Obviamente uno no se toma el agua del lago, pero por accidente eventualmente sí podría suceder. Tú nos hablabas de la posibilidad de algún daño hepático, pero quisiera que profundizáramos en eso, pensando particularmente en los humanos y también en eventuales daños en nuestra piel. Sí, efectivamente, como tú bien dices, uno normalmente no consume el agua de río o de lago, particularmente del lago, como consumo humano cotidiano, ¿cierto? Sin embargo, sí de manera excepcional, de una manera sin querer, por Claro, por supuesto, supuesto. ¿cierto? Se consume agua y esta agua se encuentra contaminada con toxina. Podríamos tener algún tipo de condición, como mencioné anteriormente, hepatotóxica, que es una de las condiciones o de los sitios blanco target más registrados en base a la literatura que pueden producir problemas por el consumo de esta toxina, también a nivel del sistema nervioso central y también, como dije, a nivel gastrointestinal. Sin embargo, si no hay un consumo, ¿cierto? Y solamente hay contacto dérmico, tópico, también se han registrado lesiones a nivel de piel, ¿ya? En este caso también pudiese producir algún tipo de alergia cutánea en virtud de si no hay consumo, pero sí contacto.
Ya, o sea, podríamos tener irritación, por ejemplo, como primer síntoma. Irritación, exactamente. Perfecto. Y en ese sentido, Karin, ¿cuál es tu recomendación de cara a la temporada alta del turismo, el verano? Nosotros tenemos acá, por supuesto, una idea destacada en el reproductor de caracteres, pero quisiera conocer tu recomendación desde la vereda científica de cara a lo que se viene, el verano 2025-2026. Sí, justamente en virtud de que como tenemos esta triada ya de condiciones que eventualmente pueden generar un aumento en la producción, en la reproducción de esta bacteria, y uno de estos elementos de la triada es el calor, ¿cierto? Es la temperatura, junto con la luz, tenemos que tener algunas condiciones adicionales preventivas que esto se mantenga al menos por la época estival. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, principalmente restringir las actividades recreativas que se encuentren dentro del lago y evitar cualquier tipo, ojalá, de contacto con el agua mientras se encuentre presente en proporción mayor a la normal, según lo que describe la OMS, de esta bacteria. Y, por supuesto, evitar el consumo si es que eventualmente esto pudiese ocurrir sin querer, acudir a un centro hospitalario para atención médica. En virtud del tiempo, dos preguntas en una, Karin, y siendo súper realista y de Sí. cara al verano. ¿Ves posible que, por ejemplo, esa recomendación que tú señalabas recién se pueda concretar 100% pensando en las altas temperaturas, pensando en la gran cantidad de personas que llegan al lago Bichuquén o que tienen casas ahí de veraneo? ¿Ves posible que efectivamente se pueda dejar de lado cualquier tipo de actividad en el lago con estas características? Eso por una parte. Y dos, ¿cuánto tiempo podría tardar en recuperarse el lago de esta contaminación, de la presencia de esta bacteria? Claro, es una pregunta compleja porque eso ya también se relaciona con la responsabilidad personal de El cada criterio persona o, por personal, ejemplo, claro. de cada familia, del criterio personal, ¿cierto? Sobre todo pensando en poblaciones de riesgo, niños, ancianos, mascotas también, ¿por qué no? Que son más susceptibles, por ejemplo, a desarrollar una enfermedad o Sí, una claro. lesión, por ejemplo, un poco más agresiva que eventualmente una persona inmunocompetente. Por lo cual, si me consultas o me preguntas si es posible, ojalá, respondo que Sí, sí, en virtud de la gestión del riesgo que se está haciendo a nivel de medios de comunicaciones por el hecho de que ya eso, se sabe que esta alerta está, sí. entonces también queda a criterio personal que esto se cumpla. Ojalá así sea, obviamente, para que Karin, evitemos cualquier tipo de problema y adicional. disculpa que te interrumpa, pero si te hago esa Sí, pregunta claro. es pensando precisamente en la prevención y en el monitoreo constante que deben realizar nuestras autoridades de cara al verano para ir informando semana a semana, ojalá todos los días, el nivel de toxicidad del lago y poder ir entregando ciertas directrices a los turistas que van a llegar sí o sí al lago Bichuquén durante las próximas semanas o los próximos meses. La otra pregunta, ¿cuánto tiempo podría tardar en recuperarse el lago? Y te agrego otra más, porque ya estamos casi en el tiempo. ¿Se ha presentado una situación Okay. similar en otros cuerpos de agua en nuestro país? Sí, bueno, en este caso la concentración, para hacer este combo back de preguntas, la concentración que indicó ahora la OMS, la última, al menos en base a mediciones, base a aproximadamente 13 millones de células por mililitro, lo cual eso generó inmediatamente una alerta tipo 2 por parte de la OMS, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiempo eventualmente pudiese ser meses, ¿ya? En el peor de los casos, mucho tiempo más, por el hecho de la condición climatológica. Sin embargo, esto no debiese ser mucho tiempo en el sentido de años, porque como vimos, uno de los tres puntos de esta triada es la temperatura, ¿cierto? Y es la luz. En algún momento va a terminar el verano, va a bajar la Ujú. temperatura y esta condición idónea de la triada ya no va a estar. Ya entonces eventualmente pudiésemos estar hablando hasta el comienzo de ya la época un poco más fría. Ok. ¿Bien? Y la Eso con otra respecto a la pregunta, pregunta que sí, y la otra consulta. pregunta ¿Sí? era si ha habido situaciones similares en otros cuerpos de agua que dure esta cantidad de tiempo también. Sí, han habido otras situaciones particulares, generalmente más en las zonas un poco más precordilleranas, más andinas, y también se han descrito justamente este tipo de bacterias a bacterias de vida más libre, ¿cierto? Que Ok. frente a algún tipo de condición han desarrollado una sobreproducción. Sin embargo, si te das cuenta, en base a literatura no es permanente, esto es cíclico y obedece más que nada principalmente a lo estacional, a la época estival particularmente donde se encuentra el calor activo.
Bien, vamos a quedar atentos entonces, Karin del Campo, a la investigación para saber si detrás de esto hay intervención humana. Quedamos atentos a el desarrollo de esta toxicidad durante los próximos meses, el impacto que pueda tener en los humanos y, por supuesto, en diferentes especies. Y lo último, y como recomendación ciudadana, ¿la presencia de esta bacteria produce mal olor? Te lo pregunto pensando en a lo mejor en las personas que se van a trasladar a esa zona durante el verano, etcétera, para que lo tengan como una primera señal, digamos. Sí, o sea, todas las bacterias en general, o la gran mayoría de las bacterias producen metabolitos, ¿cierto?, de descomposición en virtud de su metabolismo propio, Bien, Karin del ya con Campo, lo cual ahí. sí pudiese generar un tipo de olor característico. Perfecto. Gracias por la Sí. comunicación en esta noche de CNN Tiempo. Te dejo invitadísima al estudio para que sigamos profundizando de este tema a medida avance el verano 2025-2026. Te esperamos acá. Por supuesto, un gusto y muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Buenas noches. Bueno, y a esta hora, pausa en CNN Tiempo. Ya estamos de vuelta con el programa.